¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, vamos a ver el trabajo de ley de Ohm y potencia eléctrica. Para el trabajo de ley de Ohm y potencia eléctrica, ¿sí? Es importante leer esta parte de la teoría donde nos explica, ¿sí?, las tres fórmulas fundamentales que van a participar dentro de la ley de Ohm y las tres fórmulas principales dentro de la ley de potencia. Para la ley de Ohm, ¿sí?, intervienen tres variables. ¿Cuáles son estas variables? ¿Sí? La tensión, la corriente, la resistencia, donde sus unidades son en la tensión el volt, en la corriente el ampere, en la resistencia el ohm. Con el triángulo de la ley de Ohm, que es BIR, por eso se lee de esta forma, que intervienen, como dijimos, la tensión, la corriente y la resistencia, obtenemos tres fórmulas. Si yo quiero averiguar la tensión, tapo tensión, me queda I por R, como se ve acá en fórmula 1. Si yo quiero averiguar la corriente, tapo, me queda B sobre R, como vemos en la fórmula 2. Y por último, si yo quiero averiguar la resistencia, tapo, me queda B sobre I, como veo en la fórmula 3. Entonces, como dijimos, son las tres variables que intervienen. Dentro de potencia tenemos lo mismo. Tenemos PIV, o sea, potencia, corriente, tensión. La potencia se mide en watt, la corriente habíamos dicho en ampere, ¿sí?, y la tensión en volt. Entonces, si yo quiero averiguar la potencia, me queda I por B. Si quiero averiguar la corriente, me queda P sobre B. Si quiero averiguar la tensión, me queda P sobre I, como se ven en estas tres fórmulas. Luego, lo que nos interesa son las equivalencias. Sabemos que un HP equivale a 746 watts, un caballo vapor 735 watts, un caballo vapor 0,986 HP, un HP 1014 caballo vapor y un kilowatt 1000 watts. Entonces, lo que debemos hacer son los ejercicios. Vamos a los ejercicios, que es lo que nos genera duda. Yo les voy a decir el primero. Dice, hallar la potencia en watt, ¿sí?, y la intensidad en ampere. Yo tengo que hallar la potencia en su unidad equivalente a watt y la intensidad en ampere, o sea, la corriente de un motor monofásico, puede ser el compresor, el motor de bombeador, 220 volts, cuya potencia, según la chapa característica, es 0,37 kW. O sea, tengo la potencia de ese motor, ¿sí?, pero expresada en kilowatt. Yo la tengo que expresar a watt. Entonces, voy a trabajar con esta equivalencia. De 1 kilowatt lo tengo que pasar a watt y tengo que averiguar la corriente de este motor. Por lo tanto, 1 kilowatt equivale a 1000 watts. 0,37 kilowatt, que es el dato que yo tengo, no lo sé cuánto es X. Por lo tanto, esto se resuelve con regla de 3 simple, se multiplica cruzado, se divide por el que tengo arriba de mi dato. Por lo tanto, 0,37 equivale a 370 watts. Entonces, ya la chapa de consumo, yo ya la transformé a watt. ¿Tengo mi tensión? Sí, 220 volts, como decía mi problema, ¿sí? Y lo tengo que hacer con la fórmula. ¿Qué fórmula voy a usar? La de corriente, porque es lo que yo tengo que averiguar. Dice que yo tengo que encontrar la intensidad en ampere. Entonces, la fórmula que voy a utilizar es la fórmula número 2. I es igual a potencia sobre tensión. Potencia sobre tensión, reemplazo, 370 watts, dividido la tensión, 220 volts, me queda una corriente de 168 amperes. ¿Se entendió, chicos? Así con todos los ejercicios. Otro ejemplo
yo les puedo decir, tengo una estufa de cuarzo, ¿sí?, en mi casa, que me consume 1800 watts, me brinda una potencia de 1800 watts en realidad, ¿sí?, una potencia calorífica de 1800 watts. Si sabemos que la estufa es de cuarzo y es de la red domiciliaria de nuestra casa, también es de 220 volts. Yo quiero saber qué consumo en amper, qué consumo de corriente me da esta estufa. Por lo tanto, voy a reemplazar dentro de la fórmula de potencia, para averiguar la corriente, potencia sobre tensión. Para la potencia sobre la tensión, reemplazamos los 1800 watts dividido 220 volts. Esta cuenta me da una corriente de consumo de 8,18 amperes. ¿Se entiende? Bueno, chicos, vamos a ver cuando tengamos la presencialidad de continuar igualmente con distintos trabajitos y el trabajo práctico de la lámpara. Les mando un abrazo, quédate en casa.